Vivimos en un mundo lleno de nuevos dioses. No son los ídolos de madera o piedra que leemos en las antiguas escrituras, ni las deidades mitológicas de antaño. Estos dioses son mucho más sutiles, más personales y, sin duda, infinitamente más peligrosos. Entre ellos, el más insidioso es el dios del yo. Este nuevo dios no se sienta en templos ni en altares. Reside en los corazones y las mentes de las personas por todas partes. Es la creencia de que somos los dueños de nuestro propio destino, que sabemos mejor que nadie y que no necesitamos a nadie ni a nada, ni siquiera a Dios. Es la exaltación del orgullo, la independencia y la autosuficiencia por encima de todo lo demás. Pero déjame decirte algo, no eres autosuficiente, no tienes el control. Tu corazón no puede latir una vez más sin el permiso de Dios. No puedes despertar y ver otro día sin tu gracia. Estamos desesperadamente necesitados de Dios. Y lo más trágico es que muchos de nosotros ni siquiera nos damos cuenta de ello. La ilusión de la autosuficiencia, el orgullo, está en el núcleo de la adoración al yo. Es la creencia de que podemos manejarlo todo por nuestra cuenta, que no necesitamos la ayuda de Dios ni de nadie más. Vemos esta mentalidad por todas partes hoy en día. Las personas caminan con una sensación de orgullo, con la idea de que saben mejor que nadie, que pueden resolverlo todo por sí mismas. Llevan una actitud de no necesito a nadie, soy autosuficiente. Pero, ¿realmente sabemos lo que es mejor? ¿De verdad controlamos nuestras vidas? La verdad es que nuestras vidas son increíblemente frágiles y sin Dios no somos nada. Proverbios 16:18 nos advierte: el orgullo precede a la destrucción, un espíritu altivo antes de la caída. Esta escritura no es solo una advertencia, es una realidad que se manifiesta cada día en la vida de aquellos que creen que son autosuficientes. Podemos pensar que somos fuertes, pero nuestra fuerza es limitada. Podemos pensar que somos sabios, pero nuestra sabiduría a menudo está equivocada. Podemos pensar que tenemos el control, pero cada latido, cada respiración es un regalo de Dios. La persona autosuficiente no ve la necesidad de humillarse ante Dios, no ve la necesidad de buscar su guía o apoyarse en su fuerza. Creen que pueden hacerlo todo por sí mismos, hasta que la vida demuestra lo contrario. Cuando se pierde el trabajo, cuando la relación se rompe, cuando llega un diagnóstico inesperado, de repente la ilusión de la autosuficiencia se derrumba. Es en esos momentos de vulnerabilidad que la necesidad desesperada de Dios se vuelve tremendamente evidente. Pero ¿por qué esperar hasta que todo se desmorone? ¿Por qué esperar hasta que la ilusión se rompa? La Biblia nos dice en Santiago 4:10, humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es en la humildad donde encontramos fortaleza, no en el orgullo. Es en la dependencia de Dios donde encontramos verdadera libertad, no en el falso sentido de independencia que ofrece la adoración al yo. Nuestra sociedad nos dice que seamos autosuficientes, que no dependamos de nadie, pero la Biblia nos dice que no confiemos en nuestra propia inteligencia, sino que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. La elección es clara. ¿Seguirás el camino de la autosuficiencia que lleva a la destrucción o te humillarás y dependerás de aquel que tiene tu vida en sus manos? La era del narcisismo y la autopromoción. Si quieres ver al Dios del yo en acción, solo mira la cultura del narcisismo y la autopromoción que domina las redes sociales. Vivimos en un mundo donde las personas buscan constantemente validación y reconocimiento. Los me gusta, las comparticiones y los comentarios se han convertido en la moneda de nuestro valor personal. Presentamos versiones seleccionadas de nuestras vidas en línea, mostrando solo los momentos destacados, las imágenes filtradas, las imágenes cuidadosamente elaboradas que proyectan una ilusión de perfección.
Pero déjame decirte algo, es solo eso, una ilusión. No creas lo que ves en las redes sociales. La gente miente, no muestran sus vidas reales, presentan vidas falsas. Detrás de cada publicación perfecta hay una realidad que no coincide con la imagen. Estamos viviendo en una era de narcisismo. La gente hace buenas obras no para glorificar a Dios, sino para recibir la admiración de los demás. Lo hacen para que el mundo los vea y los aplauda. Jesús nos advirtió sobre esto en Mateo 6:1. Tengan cuidado de no hacer sus obras de justicia delante de los demás para ser vistos por ellos. Si lo hacen, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Sin embargo, aquí estamos, una generación más preocupada por cómo nos perciben los demás que por cómo nos percibe Dios. Hemos convertido las buenas obras en una actuación, donde lo que importa es la apariencia de bondad, no el corazón de la bondad. Piensa en por qué las tasas de divorcio son tan altas. Vivimos en una era de narcisismo. Es difícil vivir con un narcisista porque para ellos todo el mundo gira en torno a sus necesidades, sus deseos y sus anhelos. Pero ningún matrimonio puede sobrevivir si es unilateral. Las relaciones requieren humildad, sacrificio y la disposición de poner las necesidades de otra persona por encima de las tuyas. Sin embargo, el narcisismo erosiona estos valores fundamentales, dejando tras de sí una estela de relaciones rotas y corazones destrozados. En un mundo donde todos están pendientes de sí mismos, ¿dónde queda el amor sacrificial que Cristo demostró en la cruz? Se nos dice en Marcos 12:31 que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero el narcisismo le da la vuelta a ese mandamiento, diciéndonos que nos amemos a nosotros mismos por encima de todo. Es una perversión de lo que Dios pretendía para las relaciones humanas. Fuimos creados para la comunidad, para la conexión, para el amor desinteresado, pero el Dios del yo nos enseña a priorizar nuestros propios deseos, nuestra propia felicidad y nuestra propia imagen por encima de todo lo demás. El resultado es una sociedad cada vez más solitaria, más desconectada y más perdida. Otra manifestación del Dios del yo es la obsesión con la autoexpresión y el concepto de mi verdad. Lo escuchamos por todas partes hoy en día. Di tu verdad, vive tu verdad, como si la experiencia personal y la perspectiva individual fueran la autoridad suprema. Pero aquí está el problema. ¿Qué sucede cuando mi verdad entra en conflicto con la verdad de Dios? ¿Qué sucede cuando las creencias y experiencias personales se elevan por encima de la verdad absoluta de la palabra de Dios? Vivimos en una época en la que la línea entre el bien y el mal se vuelve cada vez más difusa. La gente se está alejando de la autoridad suprema, que es la palabra de Dios, y mirando hacia sí misma como la autoridad más alta. El resultado es una sociedad donde todo vale, donde el único pecado es desafiar la verdad personal de alguien. Pero escucha atentamente, tu verdad no es la verdad si contradice la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra verdad, no hay otro camino, pero el Dios del yo ha llevado a muchos a creer lo contrario. Lo más desgarrador es que muchos no se dan cuenta de que la verdad que sostienen tan firmemente los llevará, en última instancia, a la destrucción. Están siendo engañados para creer que su verdad personal es lo único que importa, cuando en realidad los está alejando de la verdadera fuente de vida. Este es el motivo por el que el Dios del yo es tan peligroso. Ciega a las personas a la realidad de su necesidad de un Salvador. Les convence de que son suficientes por sí mismos, cuando en verdad todos estamos desesperadamente necesitados de la gracia y la misericordia de Dios. Vemos este engaño manifestarse de muchas maneras.
La gente rechaza las enseñanzas de la Biblia porque no se alinean con sus creencias personales. Seleccionan versículos que apoyan su estilo de vida mientras ignoran aquellos que los desafían. Elevan sus sentimientos por encima de los mandamientos de Dios, permitiendo que las emociones dicten sus decisiones en lugar de la verdad inmutable de la palabra de Dios. Pero los sentimientos son fugaces, son poco confiables. Sin embargo, la palabra de Dios permanece firme para siempre. La pregunta es, ¿dónde depositarás tu confianza? ¿En los caprichos fugaces de tu corazón o en la verdad eterna de Dios? La mayor tragedia de la adoración al yo es que nos ciega a nuestra necesidad desesperada de Dios. No somos autosuficientes y nunca lo seremos. Cada respiración que tomamos, cada latido de nuestro corazón, cada nuevo día en que despertamos, es gracias a la gracia de Dios. Actos 17, 28. Nos recuerda que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Sin Dios no somos nada. Sin su presencia, su guía y su amor, estamos perdidos. Sin embargo, el Dios del yo nos dice que somos suficientes por nosotros mismos, que podemos encontrar plenitud, paz y felicidad en nuestro interior. Pero es una mentira. El yo no puede salvarnos, no puede sostenernos, no puede darnos lo que solo Dios puede proveer. Vivimos en una sociedad que ha tratado de apartar a Dios, reemplazándolo con el autoayuda, el autocuidado y la superación personal. Pero todo esto son sustitutos vacíos de la verdad. No podemos mejorarnos lo suficiente para ser dignos del amor de Dios. No podemos cuidarnos lo suficiente para encontrar la verdadera paz. No podemos ayudarnos lo suficiente para salvar nuestras almas. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede llenar el vacío que deja la adoración al yo. Seamos claros, necesitamos a Dios en cada momento, en cada decisión y en cada aspecto de nuestras vidas. Necesitamos su sabiduría cuando estamos confundidos, su fuerza cuando somos débiles, su amor cuando nos sentimos indignos y su gracia cuando fallamos. El Dios del yo promete independencia, pero nos entrega aislamiento, promete empoderamiento, pero nos da vacío, promete plenitud, pero nos deja frustración, porque no fuimos creados para adorarnos a nosotros mismos, sino para adorar a Dios. El nuevo Dios del yo es un falso Dios. Ofrece una versión falsificada de lo que solo Dios puede verdaderamente dar. Nos dice que somos suficientes por nosotros mismos, pero la realidad es que sin Dios no somos nada. Fuimos creados para depender de Él, para caminar con Él y encontrar nuestra identidad en Él, no en nosotros mismos. Si te has visto atrapado en la trampa de la adoración al yo, si has puesto tu confianza en tus propias habilidades, en tu propia sabiduría, en tu propia verdad, te insto a que vuelvas a Dios. Reconoce tu necesidad de Él, humíllate ante Él, entrega tu orgullo, tu independencia, tu autosuficiencia y reconoce que sin Él no eres nada. Este mundo de adoración al yo no puede ofrecerte la paz, el propósito o la salvación que estás buscando. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede darte la plenitud que tu alma anhela. No seamos una generación que adore al yo, sino una que adore al único Dios verdadero. No vivamos para la gloria del yo, sino para la gloria de Dios. Reconozcamos nuestra necesidad desesperada de Él en cada momento de cada día, porque sin Él no podemos hacer nada, pero con Él todo es posible. Recuerda, el camino de la fe no se trata de encontrarnos a nosotros mismos, sino de encontrar a Dios. Se trata de reconocer que nuestro verdadero valor, nuestra verdadera identidad y nuestro verdadero propósito no se encuentran en la autorrealización, sino en el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras vidas. Así que alejémonos de las promesas vacías del Dios del yo y volvamos al Dios viviente que da vida en abundancia.
Si aún no has aceptado a Cristo como tu Salvador, o si te has alejado y deseas reconciliarte, escribe en los comentarios de abajo: quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, o quiero reconciliarme con mi Señor, y oraremos por ti. Dios lo bendiga.